El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Hola, buenas noches, estamos aquí en el enfoque. Como han visto en el cartel y que siempre digo que anuncia el programa, vamos a hablar de economía española. Economía española, economía canaria, esta situación económica que, bueno, va por todos lados, sube, baja, baja, sube y bueno, para hablar de ello pues tenemos a nuestro buen amigo Javier Hernández, economista, colaborador de esta casa ya desde hace unos años. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Yo, cuando hablo de esta situación económica española y Canarias, nos va a dar tiempo a hablar un poquito de todo, pero ¿cómo está ahora mismo la economía española? Porque todos estos avatares políticos que hay, todas estas historias, esto inciden directamente en esta economía, ¿no? Sí. La economía tiene dos caras de una misma moneda, nunca mejor dicho, ¿no? De una moneda. Por un lado, el 2025 que ahora, ¿no?, se está analizando y se está cerrando esos análisis, ¿no?, porque estamos en las fechas que estamos. Ha sido un año brillante en números macroeconómicos, tanto para Canarias como para España, pero en la microeconomía, en la economía de la familia, de las personas, de su día a día, pues no se refleja, ¿no? Por un lado, Canarias estamos en el año de 18 millones de turistas, de 23.000 millones de gasto de esos turistas en Canarias. Estamos en un crecimiento, sabes que el Producto Interior Bruto es lo que produce una economía, pues la economía canaria está en ritmos del 3%, incluso superior a la media de España. Pero en cambio estamos en el momento más crítico de las familias en torno a dos cuestiones fundamentales, que es la vivienda y la cesta de la compra, ¿no? Que no hace falta ser economista, sino ir a cualquier supermercado. Porque todas estas subidas brutales en tanto la hostelería como en la alimentación, en todo lo que vaya, estas subidas que son, esto no guarda relación con lo que me están diciendo, que de la economía va bien, que todo, como tú decías, la macroeconomía. ¿Esto qué explicación tiene? A nivel de Canarias tiene una explicación muy vinculada a su territorio, ¿no? Es decir, en Canarias, por ejemplo, los sueldos, la media de sueldos del 2025 subió un 4%, pero claro, ese 4%, si lo comparamos con la vivienda, que sube un 12%, 4 frente al 12%, o la cesta de la compra en alimentación, en productos básicos, que sube en torno a un 6 y pico de media, ¿qué estamos diciendo? Que si a mí me sube el sueldo un 4 y me suben un 12 o un 6 las cosas que más consumo, estoy perdiendo poder adquisitivo. En Canarias, ¿qué pasa? Tenemos un problema muy importante, que
casi todo lo que consumimos en Canarias, se habla de en torno al 80-85%. Viene de fuera. Viene de fuera. Entonces, ¿eso qué significa? Que eso no solo nos afecta a los problemas de España, de la economía española, de su inflación, de su subida de precios, nos afecta a cualquier cosa del mundo. Es decir, cada vez que el señor Trump se pone a jugar con aranceles, a ponerle impuestos a los productos, pues nuestra cesta de compra sube. ¿Por qué? Porque todo lo traemos de fuera, y si le suben los impuestos a las cosas de fuera, pues nos están subiendo la cesta de compra. Cada vez que hay un problema energético, cada vez que cualquier cosa del mundo, en un territorio como el Canario, repercute mucho más. Y es un problema que no hemos acometido, esa dependencia, sobre todo en el consumo de productos de fuera, ¿no? La clase política que está ayudando mucho a esta economía, estos dirigentes políticos que están tomando medidas, se toman medidas de verdad para intentar llegar a su votante o a que el habitante de este país, bueno, pues esté mejor, que esté con mayor bienestar, o realmente aquí se está haciendo otro tipo de cosas y se está en guerras políticas con otros partidos, y yo voy a hacerlo pero para fastidiarte a ti. O sea que realmente, si lo vemos bajo el punto de vista de la economía, se está haciendo cosas. Cosas se están haciendo, no seríamos equilibrados ni justos si no reconocemos que todos los partidos tienen su línea política y sus economistas al frente, ¿no? Y muchos de ellos muy bien cualificados. El problema es que la economía, como casi todo en la vida, lleva planificación, lleva un proyecto, lleva un camino hacia donde ir. Y la política carece de eso, carece de proyecto. Para tapar un escándalo de corrupción o para ganarle el pulso a la oposición o la oposición al gobierno, pues sacan medidas puntuales, más llevadas al espectáculo y a la inmediatez del voto, que dentro de un contexto. Entonces, claro, no tienen el resultado que deben de tener. Y así estamos, que el problema de la vivienda, que no es un problema nuevo, ¿no? Es un problema que viene del pasado, viene de no tener una política de muchos factores, de no tener una política de vivienda pública, de no tener planes de urbanismo aprobados. La mayoría de los municipios tienen planes urbanísticos de hace 30, 40 años porque no hay un consenso y se tumban los planes urbanísticos. Entonces, hay una falta de vivienda, hay un problema de vivienda. Ahora el gobierno de Canarias tiene un plan de vivienda, pero realmente no hay un aborde de concreto, ¿no? de medidas, ¿no? Sino puntuales. O sea que sería un poco más o menos ir cambiando esta mentalidad, ¿o qué? Yo creo que el diagnóstico está hecho y hace falta que la inmediatez de la política va muy mal con la planificación económica. El que los gobiernos, estamos a 1 año y medio de elecciones, creo, aproximadamente, ¿no? Y que ya digan que ya no se puede hacer nada porque queda 1 año y medio de elecciones. Es decir, tú vas a una administración pública, no, ya el alcalde o la alcaldesa no va a hacer nada, el concejal a 1 año y medio no se la va a jugar. Por tanto, en 4 años llegan, están 1 año para integrarse o para poner en marcha cosas, y 1 año y medio antes están recogiendo los muebles. Realmente, ¿dónde está la gestión? Cuando la economía conlleva, decir, hacer una casa se tarda, ¿no? En hacer un proyecto, unas arquitectas y arquitectos, en un suelo, en una documentación y después en la construcción. Ese tipo de proyectos no son rentables políticamente. Entonces, yo creo que el problema político es que no están en el bien común, no están en un proyecto de país o de comunidad autónoma o de isla. Están en un proyecto de permanecer en el poder a toda costa. Y eso en la economía genera incertidumbre, no se abordan los problemas estructurales, es decir, los problemas de fondo, sino los problemas puntuales, estacionales. Y esos problemas, cuando una casa, los cimientos tú no los arreglas y solo pintas, solo arreglas lo que se va rompiendo de la cascarilla de la fachada,
la casa se viene abajo. Es decir, si, el problema estructural, es decir, en Canarias tenemos dependencia de lo que compramos de fuera. Pues vamos a ver cómo abordamos esa cuestión. En Canarias se habla de las 3 S de sostenibilidad. Sostenibilidad alimentaria, es decir, vamos a ver si podemos producir un poco más aquí y comer más de lo que tenemos aquí. Tenemos la sostenibilidad tecnológica, es decir, vamos a generar talento en economía digital, ¿vale? Y después está la sostenibilidad ambiental. Somos un territorio donde el turismo ya no cabemos más, y el turismo está afectando positivamente económicamente, pero negativamente en cuanto a la calidad de vida, a las carreteras, a la vivienda. Pues vamos a tomar medidas para que ese turismo, en vez de venir más turistas, pues gasten más, ¿no? ¿Qué pasa con ese gasto? Si estamos diciendo que el 80% lo traemos de fuera, pues no me digas que esos 23.000 millones, ¿dónde se quedan? Se quedan en comprar esos productos de fuera para los hoteles y para los turistas. Por tanto, falta desarrollo endógeno, falta desarrollo de la propia economía local, ¿no? Y ahí yo por lo menos no veo un proyecto claro en ninguno de los gobernantes que han pasado, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno que está ahora mismo de Coalición Canaria con el PP? Cosas concretas. ¿Qué hizo el gobierno anterior de Las Flores? Da igual el color político. Me gustaría que en un momento dado se hiciera una evaluación de determinados parámetros, de determinadas medidas, y ver el antes y el después, ¿no? ¿Los economistas están en los gobiernos? ¿Se les llama a los economistas para que planifiquen, para que proyecten? Hay un tema en la administración, y además me viene bien a mí porque yo tengo la faceta docente, pero tengo la faceta de consultor, que hay pocos profesionales economistas en la administración. La administración se llenó de burócratas, y en ese lado de burocracia, del procedimiento, de cómo se hacen las cosas y no qué es lo que se hace, ¿no? Pues se llenó de grados en Derecho, o en materias más de garantizar el proceso, de dar seguridad jurídica, pero no de planificación, ¿no? Entonces, en la administración creo que falta personas en economía o en otras materias que proyecten y que cuantifiquen y que generen economía. Y dentro de los gobiernos, por supuesto que hay personas formadas en economía, pero muchas veces el concepto técnico es tapado por la estrategia electoral, que ya no es estrategia política, porque estrategia política conlleva proyectos de país y de región. Claro. Es por estrategia electoral. Por si voy a salir o no voy a salir, sí, para la próxima. Por cuestión de votos, por cuestión de que en los medios de comunicación no me machaquen mucho, pues cuestiones de ser primero que el de la oposición. Si el de la oposición dice blanco, yo digo azul. Si el otro dice amarillo, yo digo verde. Entonces estamos en un juego de estrategia electoral, porque a mí me sigue doliendo que las personas, la política, no la pongamos en mayúscula, que al final es la solución de los problemas, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que hablaba de estos miles de millones que genera el turismo en Canarias, pero independientemente de que hay una importación de productos y bueno, se puede ir una parte, pero estas vacas gordas que hemos tenido todos estos años no se ha reflejado en el personal de a pie. O sea, en estas islas esos miles y miles de millones de euros no han repercutido en el fondo en la población canaria. Puede ser porque la mayoría de empresas, esos beneficios no repercuten aquí, no se reinvierten aquí, sino van para otras localidades, porque no hay una legislación o regulación de todos esos beneficios que, bueno, algo tendrían que haber dejado aquí. Y porque si esto es así, con las vacas gordas de turismo, yo no me quiero imaginar cómo puede ser esto sin turismo, ¿no? Porque el turismo, sabes que es una industria muy, muy frágil, ¿no? Esas vacas locas, iba a decir, esas vacas gordas, vuelvo a insistir, hay dos conceptos que sí me gustaría intentar transmitir de forma sencilla. Primero, si tú generas empleo, esas personas tienen que vivir en algún sitio. Y si no hay vivienda,
¿dónde viven? O viven, como pasa aquí, que alguien de Galda tiene que desplazarse todos los días al sur y esa autopista está colapsada y pierde tiempo, dinero en todo ese tipo de cuestiones. O si quiere vivir cerca de donde trabaja, el coste de la vivienda es terrible. Entonces, por muy bien que vaya el turismo, los sueldos, el sueldo mínimo ha subido, los sueldos subieron un 4% el año pasado de media, algunos el 3, otros el 8%, pero si la vivienda sube el doble, si seguimos dependiendo económicamente del producto exterior y en el exterior hay guerras, hay problemas energéticos, hay Trump poniendo aranceles, por muy bien que vaya el turismo, nunca va a cubrir ese desfase de la familia. Las familias al final necesitan un techo y necesitan comer y vestir. Y a partir de ahí pues necesitan ocio, salud, educación. Por muy bien que vaya el turismo, si esos 23.000 millones que dicen que ha generado el turismo, ¿en qué se emplea? En comprar la bebida, la comida, las mantas, las toallas que se gastan en los hoteles. ¿Y dónde se produce eso? ¿Fuera? Pues a mí me entra en el hotel dinero y yo pago a mis proveedores son de fuera. ¿Dónde está el dinero que se queda en Canarias? Si en Canarias no tenemos muchas veces ni para producir para la propia población de Canarias, solo vía sueldo. Es decir, que la única circuito que tenemos es vía salario. Y si ese salario también se va afuera, porque traemos el 80% de los productos, ¿qué se queda aquí? Entonces, en Canarias tenemos un problema, que sufrimos las cuestiones de España, pero también importamos, si algo importamos en Canarias son los problemas del mundo. Cualquier guerra, cualquier cuestión que afecte a la economía mundial, en Canarias se multiplica. Tú hablabas de los aranceles de Trump. Toda esta parafernalia que ha montado el Pato Donald americano, con cariño, y eso lo digo por tener nombre de... Si no se lo dice con cariño, yo no tengo problema tampoco. No le tengo ningún cariño a ese personaje, ¿no? Sí, es un personaje. Pero toda esta parafernalia que ha montado, esto está también influyendo en la economía española, ¿no? Influye, claro, con sus aranceles y con todo esto que montan los países, que crea un... ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto, es encarecer las cosas. Si las cosas se encarecen, aquí hay varios elementos: el transporte, energía, los aviones, los coches. Aquí, por ejemplo, se alquilan muchísimos coches a los turistas. Esos coches se fabrican fuera, esas piezas se fabrican en otros países. Si esas piezas valen más caras, pues el coche valdrá más caro y por tanto el alquiler de ese coche valdrá más caro o no, sino que se quedará menos margen. ¿Y dónde se va ese dinero? Fuera, a los que fabrican esos vehículos. Entonces, por supuesto que afecta todas esas majaderías, iba a decir, como decimos los canarios, todas esas perretas de este señor que está jugando con el mundo como si fuéramos Playmobil. Afecta muchísimo, afecta tanto que nuestros jóvenes ahora mismo pues no se pueden permitir emanciparse, ¿no? Antes estaba el nido vacío, cuando en la época de mi madre nos íbamos los hijos y las hijas jóvenes de casa y se quedaban solas. Ahora está el nido lleno. Tenemos que convivir generaciones muy diferentes en casa, con personas de 50 o 60 años, con jóvenes de 20 y pico, 30 años, o entre ellos convivir. Entonces, muchas de las cuestiones que afectan a la economía canaria vienen provocados por los jueguitos de personajes como Trump o otras cuestiones de Canarias, en serio, es de las regiones de España donde más sufrimos la economía internacional. Por eso cuando decimos, no, esas cosas a nosotros nos afectan. ¿Cómo te afecta? Empieza a decir, mira la ropa que llevas, mira lo que te tomaste hoy, lo que comiste, ¿dónde vino? Vino de fuera, en un 85%. No tenemos industria. Claro. Nuestra industria es el sol y la playa. Ahora estamos un poco en la industria también audiovisual, ¿no? En la serie de Netflix o en todo este tipo de cuestiones. Y bueno, somos la gasolinera del Atlántico y la reparación, ¿no? Los dos grandes puertos y poco más, y algo de logística, ¿no? Ahora a ver si con este acuerdo Europa con la India
pues podemos ser un poco una conexión hacia África y hacia América de esa ruta y podemos darle servicio a la India en tecnología, en conocimiento, en logística. Que también tenemos el acuerdo con Mercosur, con Brasil, con Uruguay, que ahí hay una cuestión importante, ¿no? Que ahí son más productos primarios de agricultura y claro, a nuestros agricultores y agricultoras exigimos normas estrictas de fertilizante, normas estrictas de sostenibilidad y en cambio en Brasil o en países o en Uruguay o en Argentina no son tan rigurosos. Entonces no estamos compitiendo en igualdad. A mí todos los tratados de libre comercio, es decir, Europa está en abrir y Trump está en cerrar, los aranceles en cerrar, y Europa está en abrir Mercosur, en abrir con la India. Eso es positivo, pero tenemos, se llaman cláusulas espejo. Es decir, oye, vamos a comercializar con Argentina, pero que Argentina tenga los mismos requisitos que el agricultor de Barsequillo, que las fresas de Barsequillo tengan el mismo rigor que las fresas que vengan de Uruguay o de otro país, porque si no... Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando con Javier Hernández, estamos hablando de economía española, economía canaria, estamos hablando de esa situación que, bueno, estamos sufriendo en estos últimos años y sobre todo porque no hay crisis, pero cuando vas a comprar al supermercado, cuando te vas a tomar un cortado, cuando te cobran, salta por todos los aires. Hacemos una pausa, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este enfoque especial dedicado a la economía española, dedicado a esta situación económica que vamos pasando. Estamos hablando con Javier Hernández. La última intervención que, bueno, pues decíamos que esto un poco... esto tiene que llegar, digo, algún fin. O sea, alguna cosa se podrá hacer, porque claro, yo esto me está dando la impresión de que cada vez la bola se va haciendo más grande, ¿no? Y digo la bola económica de ese alto costo que estamos pagando, sobre todo en la micro, no en la macro. Alguna solución política, porque son los que llevan las direcciones de los gobiernos, aunque como tú decías, están más preocupados en el tema electoral que en el tema de programación, en el tema de proyección, en el tema de bueno, pues esto habrá que hacer algo, porque claro, la gente de a pie, por mucho que se ponga, no va a arreglar este asunto, ¿no? Por supuesto que hay que hacer algo, porque cada vez más tenemos empleados
Es decir, antes una persona que tuviera su trabajo estable y digno, podía construir un proyecto vital, ¿no?, de familia y de vida. Ahora mismo tenemos pobres con trabajo. Eso es muy duro en una economía y muy frustrante, porque lo decíamos anteriormente, si con un sueldo no llegas a lo que es un techo, a un proyecto de vivienda, y no llegas a una cesta de la compra, la sociedad se va empobreciendo, se va entristeciendo, y se provoca lo que se llama un bloqueo en la economía. Es decir, si estamos diciendo el futuro son los jóvenes, ¿no?, y las jóvenes, pero si decíamos fuera de antena antes, si no tiene un proyecto presente de vivienda, de construcción de familia, no tiene capacidad de ahorro, no tiene capacidad de inversión, no pueden crear un futuro. El gobierno tiene que intervenir, por supuesto que tiene que intervenir en la economía de mercado, incluso interviene en varias cuestiones, favoreciendo, que hay que favorecer. ¿Por qué las cosas están más caras? Porque los elementos de los que se construyen esas cosas están más caros, pues tendremos que intervenir en abaratar ese producto, en producir más en Canarias, en buscar mercados de valor añadido, en nosotros generar economía que podamos compensar ese sobrecoste. Entonces las medidas del gobierno, por ejemplo, cada vez es más complicado emprender. Al autónomo, al pequeño, que no podemos llamar ni empresario, es un trabajador por cuenta propia, el que genera su propia economía, se lo estamos poniendo cada vez más difícil, con más trabas administrativas, con más presión por parte de la administración. Ahora mismo un pequeño autónomo, si tiene que hacer un plan de igualdad, un plan de acoso, un plan de desconexión digital, protección de datos, son todas cuestiones importantes, por supuesto. Cómo no se va a proteger la igualdad, cómo no se va a proteger, cómo no se va a perseguir el acoso laboral, pero de qué forma se hace, cargando todo hacia la persona que está emprendiendo en su pequeño taller, en su pequeña cafetería, en su taxi. Es imposible ahora mismo. La pequeña empresa en España no se tiene una política de apoyo, de facilitar, de una tributación realmente que se tribute lo adecuado. Canarias se intentó proteger de dos formas: poniendo el IGI, un impuesto más pequeño, frente a un IVA de un 21%, un IGI del 7 o del 5 en su momento, o poniendo el AYEN. El AYEN es un arbitrio, un arancel como los de Trump, para decir, oye, si aquí tenemos pepino y viene pepino de fuera, pues que el pepino de fuera valga más caro que el de dentro, para que la gente consuma el de aquí. Pero ¿qué pasa? Se hace una lista de productos y muchos de ellos no se están produciendo en Canarias. Entonces, si lo tengo que al final me estás protegiendo, me estás machacando. Si estás poniendo una barrera de entrada y me tiene que entrar el producto, no me estás protegiendo. Me estás encareciendo con aduanas, con AYEN, con todo un proceso de control que se supone que es para proteger al que produce. Pero si el que no se está produciendo, no estás potenciando para que se produzca eso, y encima me obligas a traer de fuera y estás bloqueando de fuera, es todo un sinsentido. Es decir, que al final medidas que son positivas se convierten en un problema, y se convierte en que Canarias, dentro de España, importamos. Es decir, nosotros cuando compramos a Península estamos como si fuéramos un país externo, importando, o a otra parte de Europa, o cuando vendemos exportamos. Eso supone todo un proceso de trabas administrativas, de costes, que ya de por sí tenemos que trasladar en contenedores, en aviones o en barcos los productos, pues hace que la economía canaria la estemos asfixiando desde la administración. ¿Por qué? Porque se hacen normas, pero después no se ejecutan como deben ejecutarse, no hay un seguimiento. En la administración pública hay dos grandes problemas. Primero, los partidos políticos, la política partidista, no del bienestar de la sociedad. Y segundo, una incapacidad de gestión. No hay capacidad de gestionar las cosas. Todo esto que está pasando en los trenes, en las infraestructuras, es porque la administración subcontrata las cosas, las externaliza, pero después no hay un seguimiento, no se gestiona. Y entonces, pues, si no hay un seguimiento,
las cosas se vienen abajo. Y yo en ese sentido estoy muy preocupado con la administración pública, porque yo soy un defensor de la administración pública, pero la administración pública tiene que ponerse las pilas en dos sentidos: en tener un proyecto, el que sea, de izquierda, de derecha, de centro, y en capacidad de gestionar. No podemos estar devolviendo dinero a Europa, no podemos estar permitiendo que las cosas se deterioren a nivel que se están deteriorando. Estamos en un modelo al final que ni es ni blanco ni es negro, ni es economía de mercado pura, donde la gente compite y esa competencia puede generar excelencia y productividad, ni estamos en un modelo intervenido por un Estado donde la administración pública tiene un papel. Estamos en un modelo intermedio que nos está llevando a un pequeño sinsentido económico, ¿no? El movimiento migratorio en Canarias afecta, ¿no? Porque ahora mismo toda incluso esta legalización que va a ser de el gobierno central, el gobierno español, claro, también yo no sé si hay cama para tanta gente, pero unas islas es un territorio muy delimitado, con poca, iba a decir que con poco terreno, pero estas islas están superpobladas y sigue entrando ese movimiento migratorio por los aeropuertos, además tranquilamente como turistas, pero en esa cantidad, eso al final también va a pasar factura, ¿no? Tocas un tema muy amplio y muy delicado, ¿no? Muy Primero delicado, porque lo acabas de decir, ¿no? ¿De qué inmigración estamos hablando? Claro. El que se juega la vida en patea, en ese cementerio que es el Atlántico lleno de personas fallecidas, o el que viene con su maleta y con su dinero como turista, ¿no? O el que no viene ni como turista, viene como especulador, como inversor, noruegos o de otros países a comprar vivienda y casa porque tiene más poder adquisitivo que nosotros, porque puede pagar los 300.000 euros que vale una casa, que antes valía 70 y ahora vale 300.000, y que los canarios y las canarias no podemos pagar. Entonces, vamos a hablar por partes, ¿no? Está ahora el proceso regulatorio. Esas personas están aquí, esas personas llevan 7 o 8 años aquí. Sus hijas y sus hijos... Ser que la condición era con que estuvieran antes del 31 de diciembre aquí. Sí, eso... pero porcentualmente son los menos. Ya. Pero nuestras hijas y nuestros hijos están en el colegio con las hijas y los hijos de esas personas. Esas personas que llevan viviendo años aquí no tienen un NIE, no tienen un número, un DNI, un número de identificación. Y por tanto no pueden abrir una cuenta corriente. O no pueden contratar a una línea de teléfono, no pueden trabajar de forma legal. Pero están viviendo aquí. ¿De qué están viviendo? Están trabajando. Entonces, hay una parte regulatoria que es de sentido común. Si esas personas llevan años aquí, ¿qué vas a hacer ahora? Tienen a sus hijos, tienen su vida, su proyecto de vida. Lo lógico es que tengan un número y que desde el punto... Existen porque es tu vecino y tu vecina y su hijo entra en tu casa a jugar con tu hija. Que existan desde el punto de vista administrativo, para todo lo que supone tributar y cotizar, ¿no? Por un lado eso. Segundo, ¿no hay cama para tanta gente? Por supuesto, somos un territorio insular. De alguna forma, ese tema tan delicado, pero no pensando en el color de piel, no en las personas que vienen de África, o las que vienen de Latinoamérica, las que vienen de Suecia, de Alemania o de Península. Da igual, porque no cabemos. Entonces, no hay vivienda. Tenemos que regular eso, por supuesto que tenemos que regular, pero por sentido común, porque tenemos que repartir los panes y los peces entre las personas, tenemos que repartir el territorio, la vivienda, los recursos que tenemos, el agua, el deterioro de sostenibilidad. Entonces, tenemos que regular eso. Las personas inmigrantes, y después tenemos un déficit de empleo. Aunque estamos en el mejor dato de empleo de muchos años, estamos en un 14% de desempleo más o menos, pero hay sectores donde no encontramos puestos de trabajo. Yo que estoy también asesor a pequeñas empresas, hay categorías laborales que no encuentran. En agricultura, a un pintor, en logística. Por tanto, también necesitamos mano de obra. O en la dependencia, somos una población muy envejecida. ¿Quién cuida de nuestros mayores si nosotros estamos trabajando o tenemos un proyecto de vida que tiene que ser compatible con cuidar de nuestros mayores? Nosotros debemos de cuidar de nuestros mayores, pero necesitamos ayuda, necesitamos colaboración. Entonces, la inmigración como concepto para mí no es un problema. Lo que hay que ordenar y regularla, ¿no? Puede ser no solo un problema, sino una solución en muchas cuestiones económicas, ¿no?
Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Javier Hernández. Estamos hablando un poquito de todos esos factores que están o que influyen en esta economía española y que, bueno, pues por lo menos verlo. Yo no sé si algún día se tomarán medidas en el asunto. Hombre, yo creo que sí, porque esto puede llegar hasta un tope y hasta ahí ya no podrá, imagino. Pero bueno, eso lo vemos en esta última parte que entraremos dentro de muy poco. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dirigido a la situación económica española o a la economía española. Estamos hablando con Javier Hernández, estamos un poquito, por lo menos intentando comprender esta situación que estamos pasando en estos últimos tiempos. Porque claro, anteriormente siempre había algo que nos marcaba, una crisis, una enfermedad como el COVID. Pero ahora, Javier, oficialmente no hay nada, ¿no? Oficialmente no hay nada que esté afectando que haya una crisis, pero la situación se está complicando muchísimo. Pero como a la chita callando, como que esto a nivel macro no existe, pero la gente lo está pasando muy mal, como tú decías, pobres trabajando, ¿no? Bueno, que no hay una crisis es mucho decir, ¿no? Bueno, digo a nivel información, a nivel institucional, a nivel... No, pero que a nivel... date cuenta que la economía repercute todo. Entonces, tenemos guerras en Europa, ahí con Ucrania, tenemos conflictos, tenemos guerras comerciales abiertas a sangre fría entre China por un lado, Estados Unidos por otro, ahora se está abriendo un nuevo circuito, la India, Arabia Saudí, Europa, estaban intentando conectar Sudamérica con Europa, estamos en una situación muy complicada geopolítica, ¿no? Uh-huh. Y eso repercute económicamente, porque ahora Trump duele tanto, a mí me duele más las vidas humanas, por supuesto, pero ataca tanto con la economía, con los aranceles, ¿no? Y hace tanto daño a veces como con las bombas, ¿no? Entonces tenemos guerras de bombas y guerras económicas. Y eso, unido a que yo no sé por qué que la gente de la calle se sorprenda, o que tú te sorprendas, es natural, pero los que nos dedicamos a economía, el modelo económico se basa en la inflación, es decir, en crecimiento constante. ¿De qué presumen nuestros políticos y nuestras políticas de que la economía ha crecido un 2%, un 3%, un 8%? Eso significa que las cosas
se produce más, pero también van a valer más caras. Aquí hubo una pequeña defracción, significa una bajada de precio. En vez de ponernos contentos bajo las cosas, el mundo se puso a temblar, porque el modelo económico no estaba pensado para que las cosas valgan menos. Qué cosa más extraña, ¿no? Está pensado para que cada año esta tasa valga más cara. Yo hice una vez un artículo que estaba publicando ahí en Tribuna de Canarias, porque estaba en la cola de un supermercado, y el señor que iba adelante pagó, dio un billetillo, que ya se ve poco a personas pagando en efectivo, un billete de 50 euros, y dijo, ya 50 euros no da para nada. Y a mí me recordaba a Pinito Santana, mi madre, que ahora cumple 91 años este mes, y cuando me decía que con 50 pesetas no da para nada, o con 100 pesetas no da para nada, y después dijo con 1.000 euros no da con 1.000 pesetas, perdón, no da para nada. Después dijo con 5.000 pesetas no da para nada, después con 10.000 pesetas no da para nada. Y yo hice un artículo de investigación, lo que era una peseta, para los oyentes o los televidentes que no sepan lo que era peseta, o pongamos por ejemplo un euro, en el año 76, son 800 euros en el año 2025. Claro. Es decir, que si algo valía un euro, que en ese momento no existía, pero si algo en equivalencia valía un euro, hoy tenemos que 800. Eso pero eso ha pasado siempre. Y esto es impagable, salvo que cambiemos el modelo económico basado en un crecimiento constante, en vez de sostenible, en fabricar, y en nuestro ropero no está lleno de ropa que no usamos nunca, y siempre nos ponemos las mismas camisas, o tenemos 4 pares de zapatos y usamos 2, y seguimos comprando. O cuál es el negocio, los trasteos. ¿Qué son los trasteos? Trastos. Pero trastos que fue economía, que fue dinero de nuestro bolsillo que empleamos en algo y que está ahí, y empleamos luz y agua. Entonces, un modelo económico poco eficiente. Si tú te vas a comer, mi madre decía, parte del queso que te vayas a comer. No, ahora compramos medio kilo de queso, nos comemos un cuarto y el otro lo tiramos a la basura. Eso es ineficiente, porque ¿no te das cuenta que por un trozo de queso estás pagando medio kilo? Entonces, esa economía basada en el consumo, en el crecimiento, nos lleva a esto, no nos lleva a otra cosa, nos lleva, si no intervienen los gobiernos y reequilibra, llevan una concentración. El que más dinero tenga va a tener cada vez más dinero, y el que no, el que tenga una nómina, un sueldito, el mundo se lo come. ¿Por qué? Porque yo voy a velocidad del 4%, mi sueldo, y en cambio el mundo va al 12%, el alquiler va al 12%, la comida va al 6%, me van adelantando y me voy quedando atrás. Este año 4-12, 4-12, 4-12. Es una evolución normal, salvo que intervenga el Estado, que el Estado somos todos y digamos, vamos a frenar un poquito. Esto del 12 nada, la vivienda y la comida, no, tiene que ir apaisada. Después ya mejor los lujos, pues si no puedo tener una marca de coche tengo otra, o si no voy en la guagua. Tenemos que equilibrar eso, porque si no nos aplastan, cada vez los ricos son más ricos, y lo que está pasando, cientos y cientos de trabajadores de este país o de esta Canarias nuestra, que no llegan al final de mes, que no tienen para lo básico. Trabajadores pobres, trabajadoras pobres. Eso no es un fenómeno muy actual. Eso antes no se contemplaba. Claro que no, nuestros abuelos y nuestros padres, con mucho menos dinero, con mucho más esfuerzo, tenían su casa, su casita, algunos un trocito de cercado para plantar sus papitas, tenían daban estudios a sus hijos y a sus hijas. Y ahora nuestros jóvenes y nuestras jóvenes súper formadas, mi hijo Carlos de 24 años, técnico superior, con una carrera a punto de terminar su segundo máster, y no puede independizarse, no puede pagar un piso, porque si lo paga, no poder es un decir. Lo que pasa es que si lo paga, pagar, pero no come, no ahorra, no se sigue formando, y qué vida tiene. Del trabajo a su casa. ¿Para qué hemos construido este mundo? ¿Para qué hemos generado todas estas expectativas, todo este crecimiento, ¿no? ¿Para que lo disfrute quién? Y la solución, la solución complicada, ¿no? No, hombre, la solución está es sencilla. Fácil, vale. Lo que hay que tener coraje político, es decir, ¿quién lidera el proceso de cambio?
Tenemos que cambiar las estructuras. El cascabel al gato. ¿Por qué está el fenómeno en Europa de ultraderecha o en España? Porque todo que sea ultra, sea ultra izquierda, ultra derecha, todo que sea ultra es romper con lo que haya. La gente diga, pues si esto no funciona, vamos a romperlo. Un poco ciega, porque piensa que lo básico no lo vamos a perder nunca, como que hay un suelo, y entre quien entre, no lo vamos a perder, eso no es verdad. El que estudia historia sabe que ha habido épocas de retroceso, que si antes teníamos esto, bajamos 3 escalones, la gente piensa que no. Pero ahora mismo hay una falta de confianza en el sistema, porque vemos que el resultado de cómo estamos haciendo las cosas, porque las cosas las estamos haciendo nosotros, las estamos haciendo tú y yo, o a quien pusimos a organizar este tenderete. Claro. Entonces, por supuesto que se puede cambiar, y tiene que cambiarse, porque si no, la gente cuando no, tendrá que... Ernesto Cardenal, el famoso ministro nicaragüense y miembro de la Iglesia y expulsado de la Iglesia, una vez en Telde, que lo tuvimos allí cuando estábamos al frente del casino de Telde, después tomándonos el vinito, me decía, pero Javier, es que no hay cambio sin revolución. Revolución sin sangre, pacífica, pero revolución significa hacer las cosas de otra forma, y ya los que están nunca van a cambiar. Pero si llevan 40 años gobernando los mismos, con apellido, y nombre y apellido, y tú entrevistándolos, son los mismos con nombre y apellido. ¿Qué les mueve a ellos de hacerse harakiri, se llama cuando los japoneses, de quitarse su privilegio para decir que esto no funciona? Ellos van a reconocer que esto no funciona y van a quitarse el pan. Entonces tenemos que cambiar el proceso, y yo recuerdo los padres, son padres porque en aquel momento no había mujeres, ¿no?, que se encerraron, los padres de la Constitución, gente de distintos colores políticos, y se encerraron en un sitio y no salían hasta, aunque sea un papelito que se llamó Constitución, donde dijeron, vamos a pisar este callo, vamos a ver quién se sienta a un nuevo cambio. ¿Ves a alguien en la política que se siente? Efectivamente. Se nos ha acabado el programa, y lo duro de todo esto que está hablando Javier es que es verdad. O sea, lo que duele, y sobre todo a los señores telespectadores que ahora han estado escuchando el programa, es que todo... Pero que soy una persona positiva. Sí. No optimista, porque el optimismo es que las cosas van a cambiar solas. No, positiva, que tenemos que ponernos a hacer. Tenemos que cambiarlo entre todos y todos. Claro. Y claro, yo creo que eso también, la gente de a pie también tiene que reaccionar para que la clase gobernante pues reaccione también, y un cambio tiene que haber. Y bueno, pues de alguna manera tendrán que hacerlo. Espero que sea de forma ordenada y pacífica, pero un cambio tiene que haber, que esto no puede seguir así, porque además, como decía, cada vez se inunda más de trabajadores pobres, trabajadores que están trabajando por un sueldo y que no llegan, que son pobres, que no llegan a final de mes ni siquiera para comer. No digo yo para comprar casa, para poder pagar el alquiler o para poder comer. Y están trabajando esas 8 horas o esas 9, no se puede decir 9, pero hay algunos que sí, bajo presión de algunas fuerzas. Como decíamos, se nos ha acabado el tiempo. Javier, que es amigo de esta casa y colaborador de esta casa, siempre le agradecemos su presencia. No, agradecido yo que me sigas llamando y poder pasar es una terapia para mí poder compartir, además con una persona de referencia en el mundo de la comunicación como tú, pues siempre es una alegría reencontrarte. Si encima me dice esos piropos, ya Javier te ha ganado el cielo. A pesar del color de tu camisa, te lo digo. Efectivamente, lleva este color amarillo que es discreto, sobre todo para salir a la calle, pero bueno, en televisión pues ya lleva muchos años conmigo, sobre todo aquí en el estudio. No, te siento muy bien, pero el color amarillo ¿no? Para hablar de economía es complicado. ¿no? Sí, seguramente. El ser amarillo ya te cogen de un signo político. Ya le decían así a los sindicatos, ¿no? Los sindicatos amarillos, ¿no? Sí, cuando algo era así, olía cutre, pues, cutre ya. Aunque nosotros con la Unión Deportiva, amarillo es nuestro color. Exactamente, muy bien dicho. Pues Javier, que no pierde el humor ni en sus clases. El hombre tiene su gracia también en la docencia.
Javier es, aparte de ser un buen economista, es también un buen humorista. Yo me he reído mucho con sus chistes y bueno, pero lo que aquí está esta noche es que nos ha dado un poquito esa información de cómo estamos y que algo debemos hacer y lo debemos tener muy en serio. Javier Hernández, gracias por acompañarme. Gracias, y desearte lo mejor como siempre. Y tú sabes que tiraremos de ti porque formas parte de esta casa ya. Pues muy agradecido y siempre muy contento de estar en tu casa, en nuestra casa. Gracias, Javier. Bien, pues señores, hemos terminado el enfoque. Como siempre les digo, les espero la semana que viene. Hasta siempre.